Dios te da cosas que ni siquiera sabes que necesitas. Piénsalo. Tú solo pediste paz para dormir, quizás una noche, y Él te dio también la capacidad incluso de disfrutar de un nuevo amanecer. Pediste fuerzas para el día y también te dio sabiduría para enfrentar muchas cosas durante ese día. Pediste también provisión y además te dio contentamiento. ¿Te das cuenta? Dios no es un Dios, permíteme decir, minimalista. Dios no te da solo lo justo. Dios no calcula de manera exacta cuánto te dará. Y eso es muy especial. Eclesiastés capítulo 2, verso 26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Este versículo suena un poco extraño al principio, incluso un poco incómodo, porque Salomón acaba de hablar de vanidad de todo, que todo es vanidad. Acaba de hablar de lo vano del trabajo, del sinsentido de acumular. Y ahora, justo aquí, hace una distinción muy particular entre dos tipos de personas. No entre ricos y pobres, tampoco entre hombres exitosos o los fracasados, sino entre quienes agradan a Dios y quienes no lo hacen. Y lo que reciben es definitivamente distinto. Consideremos una escena aquí. Hay un hombre que trabaja 60 horas a la semana. Sale antes del amanecer, vuelve a casa cuando sus hijos ya están durmiendo, acumula dinero, invierte, planea, calcula. Todo está bajo control. Pero hay algo que no está del todo bien. Cuando finalmente se sienta en su casa, quizás en su mejor sofá y muy cómodamente, sin embargo siente como nada, como un vacío. O peor, siente que debería sentir algo y a la final como que no lo siente. Pero considera a esta otra persona. Este hombre quizá gana menos, no tiene tanto como el otro, pero cuando termina su día laboral, cansado por supuesto también, hay algo distinto en él, algo que no vino de su propio esfuerzo, algo que no lo pudo comprar él, y es el gozo. No estoy hablando de la euforia o de la emoción pasajera, estoy hablando de un gozo profundo, esa clase de satisfacción que no depende de que todas las cosas salgan bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos hombres? Dios. Ese hombre que agrada a Dios recibió algo que el otro nunca podrá generar por sí mismo: sabiduría, ciencia y gozo. Dones que podemos decir son internos, espirituales y también, por supuesto, reales. Y el otro hombre recibe otra cosa: trabajo, la carga de recoger y amontonar. Y lo trágico de todo es que todo lo que junta en su vida, acumula, termina en manos de otro. Vanidad, aflicción de espíritu. Eso es lo que le sucede. Pero consideremos algo con claridad. Cuando Salomón dice el pecador, no está hablando solo del que vive en una maldad deliberada o abierta. Está hablando del que vive sin Dios como su centro, del que construye sin consultar al arquitecto con A mayúscula, del que trabaja pero sin depender del dador con mayúscula de todas las cosas. Puede ser moral, puede ser educado, puede ser también un hombre muy responsable y aún así estar trabajando en vanidad si Dios mismo no es tu porción.
Porque la pregunta no es si trabajas duro, la pregunta es ¿para qué trabajas? ¿De dónde viene tu capacidad de disfrutar lo que tienes? ¿Quién te da gozo? Y aquí está el punto, podemos decir, teológico central del texto. La capacidad de disfrutar de la vida no es un logro humano, no es producto de tu mentalidad positiva, no es resultado de tus técnicas, es un don de Dios. Matthew Henry, nuestro comentarista, lo dice de manera especial. El corazón humano busca satisfacción en las criaturas, en lo creado. Pero el mundo es un valle de lágrimas. No puede darte más que sustento básico. El resto, el gozo verdadero, tiene que venir de lo alto. Y Dios no solo da gozo, Dios da también sabiduría, es decir, la capacidad de ver la vida con los ojos de Dios, de tomar decisiones correctas, no porque seas muy inteligente, sino porque Dios te da la luz para tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Dios da ciencia, Dios da conocimiento, no solo información, sino entendimiento profundo de la realidad, incluso de ti mismo y también de quién es Él, de quién es Dios. Y además Dios da gozo, esa satisfacción interna que no necesita circunstancias perfectas todo el tiempo para existir. Estos tres dones son un paquete especial: sabiduría, ciencia, gozo. Y son exclusivos para quienes se esfuerzan cada día por agradar a Dios. Pero espera un momento. ¿Quién agrada a Dios? ¿El perfecto? ¿El que nunca falla? ¿El que tiene todo solucionado en la vida? No. El que agrada a Dios es el que ha sido aceptado por pura gracia, el que confía, el que reconoce también su necesidad, el que no se apoya en su propia prudencia, el que no confía en su propia justicia, sino en la justicia de Cristo. Porque tenemos que ser claros aquí. Ninguno de nosotros puede agradar a Dios por mérito propio. Ni siquiera nuestras mejores obras son suficientes. Dice la Escritura que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Eso lo dice el profeta Isaías. Pero en Cristo Jesús somos aceptos en el amado. En Cristo Dios nos ve y se agrada, no por lo que hicimos nosotros, sino por lo que hizo Cristo. Y desde ese lugar de pura gracia, desde esa posición de favor inmerecido, Dios comienza a dar sus dones. Sabiduría para tus decisiones diarias, entendimiento en medio de tu confusión, gozo en medio de tu cansancio. Y mientras tanto, el que vive sin Dios, el pecador, vive en su ciclo repetitivo de trabajo y desilusión. Acumula, junta, planea, construye, pero a la final no disfruta. No porque sea malo acumular, no porque sea pecado trabajar duro, no lo es, sino porque su corazón está desconectado, podemos decir, de la fuente. Y todo lo que logre, dice la Santa Escritura, terminará en manos de otro. Quizás sean sus hijos, quizá sea el Estado, el gobierno, o quizás sea alguien que ni siquiera conoció en su vida. Es decir, vanidad, todo es vanidad. Todo su esfuerzo, sin gozo, sin satisfacción, sin sentido de eternidad. Y lo peor es que está trabajando para otro, sin saberlo.
Es como si Dios le permitiera trabajar solo para que al final lo que junte, todo lo que acumule, sea entregado a quienes sí tienen el corazón recto. Y esto suena duro, pero podemos decir, es justo, porque al final todas las cosas le pertenecen a Dios. Y es Dios quien decide qué hacer con todas las cosas. Entonces, pensando en todo esto, considera tu propia vida. ¿Estás trabajando con gozo o quizás solo por obligación? ¿Estás disfrutando de lo que Dios te ha dado o solo estás acumulando para algún día futuro que quizás nunca llegue? ¿Sientes que tu esfuerzo, todo tu trabajo tiene sentido o solo estás acumulando cansancio? Si te sientes vacío a pesar de tener, si sientes que trabajas mucho pero disfrutas poco, quizá el problema no es todo tu quehacer, toda tu agenda. Quizá el problema es que estás tratando de exprimir gozo de cosas que nunca fueron diseñadas para darte gozo. El trabajo no te dará gozo, el dinero no te va a dar gozo, el reconocimiento entre los hombres no te va a dar gozo. Solo Dios da el gozo y lo da como un don, como un regalo, no como un pago. Considerando estas cosas, te aconsejo entonces que recibas este día como un don de Dios, no como una carga, no como un obstáculo entre tú y las próximas vacaciones o el fin de semana. Más bien, recíbelo como un don de la mano bondadosa de Dios. Esta mañana o esta noche, este trabajo o este cansancio incluso, todo es una oportunidad, un escenario donde Dios quiere mostrarte su bondad. Te invito además a que agradezcas y sirvas en medio de lo cotidiano. No esperes a tener más para ser agradecido. No pospongas tu servicio a Dios hasta que tengas tiempo. Mejor sirve hoy, aún en las cosas pequeñas, aún en las cosas cotidianas y repetitivas, aún en lo que nadie ve. Sirve a Dios. Dios también está ahí presente. Además te aconsejo que disfrutes de lo que estás haciendo ahora. Si lo haces en el temor de Dios, buscando que Dios sea agradado en todo, disfrútalo. No pospongas esa alegría. No digas, cuando logre esto o aquello, ahí yo sí seré feliz. No, disfrútalo ahora. Busca esa satisfacción hoy mismo, en tu trabajo actual, y dale gloria a Dios. Y agradécele, porque son oportunidades que Dios te concede en su bondad para vivir con alegría, disfrutando de los dones del gran dador de todo. Y un último consejo: sigue las instrucciones de Dios, sigue su palabra. Si quieres disfrutar de verdad, si quieres gozo de verdad y no una imitación del gozo, entonces necesitas ajustar tu vida a los principios de Dios, a su palabra, no como legalismo, sino como sabiduría, porque Dios sabe cómo fuiste diseñado, porque fue Él quien te hizo, quien te diseñó, y sus mandamientos no son una carga para ti, son una forma en la que Dios te está protegiendo, son el camino a la verdadera felicidad. Considera la vida sin Dios. La vida sin Dios es solo trabajar mucho para disfrutar poco. Pero la vida con Dios es recibir dones que no pediste y al final incluso disfrutar de cosas que no mereciste. Es saber que tu gozo no depende de tus logros, que tu sabiduría no viene de tu experiencia,
que tu paz no es producto de tu circunstancia, sino que todo es un don, un regalo de Dios. Y el único camino a ese gozo verdadero, a esa satisfacción profunda, tiene un nombre propio. Es Cristo. Cristo es la porción perdurable que Salomón estaba buscando. Cristo es el que nos hace aceptos delante de Dios. Cristo es el que por su gracia nos da sabiduría, ciencia y gozo. Y en Cristo, incluso el trabajo más duro tiene sentido. Incluso el día más gris que puedas llegar a vivir, quizás sea el día de hoy, no lo sé. Aún ese día gris tiene la luz de Cristo. Incluso el cansancio tiene un propósito. Así que hoy, antes de salir a cumplir con todos tus deberes, piensa por un momento, haz memoria de esto. Dios te da más de lo que pides, más de lo que mereces, más de lo que entiendes, y todo por pura gracia.